Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta auxiliar, la número 14 ya, donde vamos a comenzar a ver lo que es el estimador máximo verosímil, que creo que lo pasaron la semana pasada o esta, y también comenzar también a pasar lo que serían los modelos de elección discreta, que lo vieron esta semana con el profe ya en el auxiliar pasado con Carla. Entonces, para comenzar, voy a partir con un resumen. Voy a apagar mi cámara para que no pueda ver bien. Ya. Vamos a partir con un resumen. Primero vamos a hablar de la función de verosimilitud o likelihood. Tiene esos dos nombres, eso es la traducción. Y definámosla entonces. Tenemos que, si tenemos una muestra aleatoria definida por este vector, que lo voy a destacar, este vector x, sea una muestra aleatoria de x1 a xn, variables aleatorias con densidad conjunta, definida por esta función f, que ustedes saben lo que es la densidad conjunta, es la densidad de probabilidad es una función que integra todas estas variables aleatorias en una densidad de probabilidad, ¿cierto? Y vamos a tener un parámetro θ, a mencionar también que esta función de densidad involucra un parámetro θ, que es el que está acá, porque nosotros sabemos que cuando en distribuciones, cuando trabajamos con distribuciones a veces hay parámetros, por ejemplo la normal tiene el parámetro mu, que significa la media, y el parámetro sigma, que significa la dispersión o varianza, ¿cierto? También tenemos la exponencial, que la exponencial también posee un parámetro que generalmente se le llama lambda. Entonces, en estos casos nos conviene usar una función de verosimilitud para lo que después va a ser la estimación por máxima verosimilitud. Eso se lo estoy como adelantando un poquito, pero tengan en cuenta que esta verosimilitud nos va a servir para estimar esos parámetros. Entonces, la función de verosimilitud formalmente está definida por esta letra, que es la L. Va a ser una función que toma como dominio no sé cómo se llama, como un omega, ¿será? No estoy confundida, este símbolo del dominio de los θ, y el recorrido va a ser de 0 a infinito. Esto es solo definición. ¿Y cómo vamos a definir este L de θ, dado esos x? Va a ser justamente la función de densidad conjunta que habíamos visto antes de estos x. Pero ojo que acá esta función L toma el x como fijo, o sea, dense cuenta que es una función que toma como condicional los parámetros, o sea, los datos x. Y en este caso el θ es el que varía. A diferencia de lo que pasaba con la función de densidad, que en este caso, esta función de densidad son los datos los que varían y el θ está dado. Aquí como que se invierten los papeles, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué se llama likelihood? Likelihood significa en inglés likely to happen, que es probable que ocurra. ¿Ya? Entonces, adelantándoles también, esta función es una verosimilitud que nos va a encontrar aquellos parámetros θ que nos va a hacer más probable de ver los datos que estamos observando, que serían los x. ¿Ya? Y ahí es cuando pasamos al estimador de máxima verosimilitud, que es justamente maximizar esta L de θ. Es decir, vamos a maximizar la probabilidad de que ocurran nuestros datos, de ver nuestros x's con el parámetro θ que le vamos a estar dando. Entonces lo maximizamos justamente para encontrar aquel θ que maximiza la probabilidad de ocurrencia, eso es L de θ, de lo que observamos en los datos x. Entonces, esto es justamente un problema de optimización cuyo θ va a ser el resultado de maximizar este L de θ. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Esto nada más es definición de la función de verosimilitud y la máxima verosimilitud. ¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. Entonces, pero para realizar o sea, obtener este estimador máximo verosímil, tiene un MLE por Maximum Likelihood Estimator, se necesitan dos cosas. Primero,
necesitamos conocer la distribución de los datos X. Esto es un requerimiento. Conocer o asumir, porque muchas veces también va a pasar que nosotros nos vamos a conocer la distribución de los datos X, pero nosotros necesitamos saber una distribución y por lo tanto la vamos a asumir. ¿Ya? Y también necesitamos que nuestra muestra aleatoria sea IID. ¿Se acuerdan que era ID? Idénticas e independientemente distribuidas. O sea, todas estas X vienen de la misma distribución y son independientes. ¿Y por qué necesitamos esto? Esto lo necesitamos porque nuestro L de teta lo podemos descomponer de una forma más amigable, por así decirlo, porque ya, nosotros teníamos que nuestro L de teta era nuestra función de densidad conjunta, que tomaba este vector de acá, de la muestra aleatoria, y si son independientes, recuerden que nosotros podíamos pasar de esto que hay acá a esto. Es decir, la función de densidad conjunta se puede definir como la pitatoria entre las funciones de densidades individuales de cada uno de los datos. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, también se puede decir que por facilidad podemos trabajar también con la log verosimilitud. De hecho, en muchas fuentes, en muchos ejercicios van a encontrar que trabajan con la log verosimilitud en lugar de la función verosimilitud. ¿Y qué es la log verosimilitud? Es simplemente aplicar una transformación logarítmica a nuestra función de verosimilitud. Nada más que eso. ¿Y cuál es la gracia de esto? Si nosotros aplicamos logaritmos sobre toda esa pitatoria que definimos antes, que estaba dada por independencia de las variables, la independencia de las variables, nosotros sabemos que el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces, ahora pasamos de tener una pitatoria a una sumatoria. ¿Ya? Y la sumatoria es justamente del logaritmo de la función de densidad individual de cada una de las variables X. ¿Y por qué podemos aplicar esta transformación? La podemos aplicar porque el logaritmo natural, es una función monótona creciente. O sea, por esa propiedad, nosotros tenemos que el teta MLE, el teta de máxima verosimilitud, va a ser el mismo, vamos a tener el mismo resultado en el problema de maximización de la verosimilitud que en el problema de maximización de la log verosimilitud. Así que no nos afecta en nada aplicar el logaritmo, ya que tenemos los mismos resultados. Pura ganancia. Ya. ¿Una duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Quieren que vuelva a alguna parte? Todo claro. Excelente. Gracias, Alexandra. Ya. Y existen pasos para obtener este Maximum Likelihood Estimator o MB. EMB, recuerden que esta es como la traducción. Entonces, ¿estos pasos en qué consisten? La verdad es que es bien mecánico esto, por lo general, así que por eso es que nosotros podemos pasarlos como a paso 1, paso 2, paso 3, así que se los voy a describir a continuación. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la verosimilitud, que es simplemente anotar esto, que es ya mi verosimilitud va a ser mi función L, que va a ser igual a la función de densidad conjunta, que toma mi muestra aleatoria y el parámetro con el que yo quiero estimar. Y luego, escribir la log verosimilitud y quiero hacerles notar que este paso es opcional, ¿ya? Solo si les sirve pueden aplicar la log verosimilitud, pero en general van a ocupar la log verosimilitud porque es más fácil trabajar con ella. Y también una vez leí en una parte que decía que para efectos, no sé, después de implementarlo computacionalmente, es más eficiente también, ¿ya? Así que este paso igual es opcional porque nosotros igual podemos trabajar con la verosimilitud solita, ¿ya? Pero como les decía, siempre es más cómodo la log verosimilitud. Bien. Luego vamos a maximizar. Aquí es donde vamos a obtener el estimador máximo verosímil a partir de esta condición de primer orden. Esto es simplemente derivar e igualar a 0. ¿Ya? Nosotros aplicamos esto de acá. Y despejar el teta denotándolo como
el teta MLE porque va a ser el óptimo de este problema de maximización. Y luego, como último paso, vamos a comprobar que realmente este punto que nosotros encontramos aquí sea un máximo, ¿ya? Porque muchas veces pasaba que al resolver problemas de optimización, por ejemplo, nosotros queríamos encontrar un máximo con el max función objetivo, eso no nos aseguraba de encontrar un máximo, ya que, ¿cómo se llama esto? Cuando nosotros aplicamos condición de primer orden, nosotros buscamos un punto, no sé si se acuerdan como de cálculo. Cuando nosotros aplicamos esto, nosotros podemos encontrar este punto, o este, o este. Entonces, cuando nosotros hacemos la derivada 0, es solo cuando la pendiente se hace 0, no encuentra esos puntos. Entonces nosotros queremos verificar que realmente el punto que se encuentra sea un máximo. Por ejemplo, este de aquí, no sé, o este de acá que está más alto, ¿ya? Entonces, para comprobar eso, nosotros calculamos la segunda derivada y comprobamos que sea menor a 0, ¿ya? Si es menor a 0, significa que la función encontró un máximo, ¿ya? Esto significa que teta es máximo. Y generalmente esto pasa cuando tenemos funciones que son cóncavas, funciones así, ¿ya? Entonces en este caso sí que podemos encontrar un máximo acá, que va a ser nuestro teta, y aquí vamos a tener nuestro L de teta. Ahí ganamos porque encontramos un máximo. Eso es lo que nos asegura esta condición. Ya. Ahora sí tienen dudas del resumen de estimado máximo verosímil, porque ahora vamos a pasar lo que serían los modelos de elección discreta. ¿Quieren que me devuelva alguna parte? ¿Explique mejor otra cosa? ¿Alguna duda con el paso a paso? ¿Este resumen va a ser subido? Sí, de hecho lo voy a subir sin como estas anotaciones que estoy haciendo, que esto como va a subirse bonito, como en su formato original. ¿Ya? Ya, bueno, gracias. Eso, ya entonces voy a pasar a la siguiente materia, que es modelos de elección discreta. Ya. Estos modelos son un nuevo tipo de modelos. Nosotros ya conocíamos el modelo OLS, MCO, ese de la simple regresión lineal, pero ahora vamos a utilizar modelos que se llaman de elección discreta, que se utilizan también para predecir el resultado de una variable dependiente, pero esta variable va a ser categórica. ¿Recuerdan qué eran las variables categóricas? Son las variables, por ejemplo, las binarias, las que no son continuas, por ejemplo, no son números continuos, son variables, no sé, que pueden representar, no sé, como, estoy inventando como un ejemplo de un animal, por ejemplo, un perro, gato, cerdo. También puede ser binaria. Ahí vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, 1, 0, puede representar nivel educacional, que sea básica, media, universitaria. A eso nos referimos con variable categórica, que se asume dependiente de otras variables explicativas. Esto ya lo sabíamos, que era modelar una variable dependiente con variables que son independientes. ¿Qué es esto que está acá? Esta es la construcción de un modelo, solo que ahora la diferencia es que esta ahí va a ser categórica, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos como complementando los que ya les mencionaba. Por ejemplo, puede darse el caso, un ejemplo A, que la I vaya a representar si una persona tiene una enfermedad cardíaca o no, ¿ya? Donde el 1 va a ser que sí la tiene y el 0 que no. Y nuestras variables explicativas podrían ser, por ejemplo, si tiene antecedentes familiares, los hábitos que tiene esa persona, si es que realiza algún deporte, come sano, entre otras variables que les puedan parecer relevantes. Y otro ejemplo también podría ser, no sé, que nosotros estemos analizando las compras que hacen ciertos clientes de un supermercado respecto a la marca de cerveza que eligen, donde I podría ser la marca precisamente de cerveza que eligió una persona que fue a comprar al supermercado, donde ahí podría ser las marcas que tiene disponibles el supermercado, las que ofrece, como Cristal, Heineken, Kunzmann, Pilsen y cualquier otra que se le ocurra. Y nuestras variables explicativas de qué explica el comportamiento de esa persona que elige una Cristal en vez de una Heineken y
entre otros casos. Podría ser el envasado del producto, por ejemplo, si viene en lata, si viene en botella, el precio, si es que ese producto tiene un descuento o promoción, entre otras. Y estos modelos son útiles para estimar la probabilidad de un evento, o sea, de que Y tome algún valor, por ejemplo, 1, 0, Heineken, Pilsen, en función de ciertos factores X que son explicativos. Entonces, bueno, volviendo a nuestro ejemplo en la parte A, no sé, nosotros queremos calcular la probabilidad de que Y tome el valor 1, es decir, cuál es la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad cardíaca, o cuál es la probabilidad de que no sea así. Y en el otro caso, cuál es la probabilidad de que elija una Pilsen en lugar de otra marca, en función del precio, del envasado y todo lo que habíamos dicho antes. ¿Ya? Y muchos pensarán, ya, pero ¿por qué no usamos lo que siempre estábamos usando, que era regresión lineal? Pasa que si consideramos un modelo de regresión lineal, podríamos obtener valores estimados que están fuera de rango. O sea, imaginen que nosotros tenemos este gráfico de acá, y nosotros, claro, vemos como X, o sea, la probabilidad de Y en función de la variable explicativa, como siempre lo hacíamos para ver como la regresión lineal, al menos la univariada. Entonces nosotros vamos a tener nuestros puntos que están acá, de las personas que eligieron, no sé, o que tienen una enfermedad cardíaca, quienes no. Y si nosotros aplicamos una regresión lineal, que sería de esta forma, recuerden que el beta traspuesto X es igual a beta 0 más beta 1, X1 más beta 2, X2, y así, y un epsilon. Recuerden que esto es lo mismo, esta es como una notación matricial solamente, el beta traspuesto X. Entonces, si nosotros aplicamos un modelo de regresión lineal, va a pasar que nosotros vamos a tener la línea azul. ¿Y cuál es el problema en la línea azul? El problema es que me está diciendo que hay probabilidades que son mayor de 1. Hay una probabilidad, por ejemplo, que es 2. Y eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y de la misma forma también hay probabilidades que son menores de 0. No sé, menos 1, por ejemplo. Lo cual no es consistente con lo que nosotros queremos observar, que son probabilidades que sean correctas. Entonces, como bien mencionaba, estos segmentos que yo destaqué acá contienen valores predichos fuera del intervalo 0,1. Por lo tanto, nosotros no queremos que pase eso, queremos tener resultados buenos, correctos. Entonces, ahí es cuando entran los modelos de elección discreta, ya que estos modelos de elección discreta normalizan de cierta manera, entre comillas, las probabilidades, de manera que los valores se mantengan en su rango correcto. Es decir, cuando nosotros vamos a aplicar estos modelos, vamos a tener una línea de esta forma, generalmente, que justamente como que parte del 0 y termina en el 1. No se va más allá ni antes del 0, que es algo que nosotros quisiéramos tener y que hace más sentido con la realidad. Y esto se logra, bueno, como dije, aplicando modelos de elección discreta, y va a pasar que nuestra probabilidad ya no va a ser un modelo de ¿cómo se llama esto? De regresión lineal como lo conocíamos. No es algo que sea como beta tx directamente, sino que es una función que yo aplico sobre este beta tx, que va a ser una función h. Va a ser h una función que toma precisamente justamente lo que dije en los beta tx y retorna un valor en el rango 0,1. Y, no sé, estamos tomando el ejemplo de una variable binaria, de elección binaria, que va a ser que si i igual a 1, va a ser la aplicación de esta nueva variable, o sea, nueva función de probabilidad, y que en el caso contrario, como nosotros sabemos probabilidades, va a ser 1 menos este h de acá. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende la relevancia de los modelos de elección discreta? Gracias, Alexandra. Seguir entonces. Ya. Entonces, como dijimos, esta fórmula h, el h que está aquí arriba, uy, qué oscuro eso ya, pero filo. El h va a variar dependiendo del tipo de modelo, porque hay muchos modelos de elección discreta, pero claro, cada uno tiene su distinta forma de plantear la probabilidad. Por ejemplo, en Logit tenemos que si la variable binaria es igual a 1,
dado las variables explicativas, esta probabilidad se va a expresar como una fracción que va a ser la exponencial de mis beta traspuesto x partido en 1 más exponencial de beta traspuesto x, lo que es equivalente a esto. Estas expresiones son lo mismo. Creo que con Carla vieron esta, pero son equivalentes. Pueden encontrar las dos en la literatura o en las clases. Y si se da el caso contrario, la probabilidad de que y sea 0 va a ser 1 menos esto que estaba acá. ¿Ya? Y eso va a ser... sí, está bien. Va a ser esto de aquí. Ya. Eso por la parte del OJIT. Y ahora PROBIT, que es el otro modelo de elección discreta que pasaron en clases. Que PROBIT es, no sé si más simple, pero lo que dice es que la probabilidad de que y sea igual a 1 va a ser una función phi que voy a aplicar sobre el valor que me dé este beta traspuesto x, donde phi va a ser la función de densidad acumulada de la distribución normal estándar. ¿Ya? Eso es lo que nos dice PROBIT y eso es lo que nos asegura que al final nuestras probabilidades estén en el rango 0,1. ¿Ya? Porque es la densidad acumulada. Recuerden que la densidad acumulada vive en el rango, nos da probabilidades en el rango 0,1. Y para el i igual a 0, mismo caso anterior, 1 menos de lo que está arriba. Ahora, ¿cómo interpretamos coeficiente? Si xj, es decir, si yo quiero interpretar el coeficiente asociado a mi variable xj, y xj es continua, nosotros, bueno, hacíamos lo mismo de antes, queríamos saber cómo, si yo cambio o subo una unidad de xj, ¿cuánto varía mi probabilidad de que yo elija, o sea, de que mi i, variable dependiente, sea 1? Esto no va a ser igual a lo que teníamos antes con regresión lineal, que era simplemente un beta j. No era eso. O sea, no es eso en este caso, sino que ahora va a involucrar una función que va a estar asociada al tipo de modelo. Esta función f va a variar si el modelo es logit, probit, pero esta es una función probabilidad que siempre va a ser generalmente positiva. ¿Ya? Y este va a ser nuestro beta estimado. Y ahora, ¿qué pasa si xj es discreta? Si xj es discreta, esto va a variar un poco, ya que recuerden que si es discreta es categórica, por lo tanto, nosotros vamos a comparar las funciones de probabilidad acumulada. No sé, por ejemplo, si nosotros queremos ver qué pasa cuando el xj por su coeficiente es a, comparado al valor base. Para eso vamos a restar las funciones de densidades acumuladas. ¿Ya? Es un poco difícil entenderlo, pero en la práctica después cuando veamos el ejemplo va a ser más fácil. Esto es como la descripción más matemática. ¿Ya? Y aquí, como les dije, el B es valor base porque siempre vamos a comparar. Recuerden que cuando nosotros usamos categorías comparamos nuestro resultado con el valor base. Y ya aquí es más de lo mismo, que dije que estarán como funciones de densidad de probabilidad asociadas al modelo, asociadas al tipo de modelo. Van a ser distintas si es logit o probit. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Porque aquí termina el resumen. ¿Quieren que explique algo mejor? No sé. Mientras, si les surge alguna duda, voy a estar escuchando. Ya. Entonces, si no hay más dudas del resumen, vamos a pasar a... ¿no puedo editar aquí? Ya. Vamos a pasar al auxiliar. Compartiendo con las clásicas preguntas de comente. Ya. Pregunta 1. Según corresponda, responda o comente la veracidad de las siguientes afirmaciones y justifique. Comente 1. No sé si alguien quiere leer, como para hacer más dinámico esto. Ya, no importa, leo yo. ¿Alguien habló? Sí, yo puedo, sí. Ya, dale, gracias.
sean dos muestras de variables aleatorias de tamaño n, A por de A1 a n y B de B1 a n, ambas independientes y íntegramente distribuidas en su respectivo conjunto. Se asume que tanto las variables de A y B distribuyen exponencial de parámetro lambda, el cual es desconocido, pero se pueden estimar por el método de máxima verosimilitud. Se aplica este procedimiento sobre cada muestra de manera separada. Es decir, se maximiza la función de lambda dado A y la de lambda dado B. Y resulta que usando los datos de A se tiene un MB equivalente lambda sub A igual a 1. Y si se usan las variables B, se tiene que el MB es igual a lambda sub B igual a 0,5. ¿Cómo se explica esta diferencia desde el punto de vista del MB? Ya, muchas gracias, Gonzalo. Eres Gonzalo, ¿cierto? Que no alcanza a ver muy bien Sí. tu nombre. Ya, gracias. Ya. ¿Alguien tiene una idea de cómo abordar este comentario? ¿Alguna idea, aunque sea vaga? Ya, quizás lo voy a explicar un poquito mejor. Ya, lo que sucede acá es que tenemos dos muestras. Tenemos la muestra A y la muestra B. Ambas son I y D, eso es muy importante. Y se asume que tanto la variable A como B distribuyen exponencial con un parámetro lambda que no se conoce. O sea, nosotros tenemos que A distribuye exponencial lambda, es un lambda, no una X, lambda, y B distribuye exponencial lambda también. Pero nosotros queremos saber este lambda porque claramente no lo conocemos, nos dicen que es desconocido. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer dos problemas de optimización para obtener el lambda MLE. O sea, nosotros usando estos datos separadamente queremos tener el lambda MLE de A y lambda MLE de B. Entonces nosotros tenemos una función L de lambda usando los datos de A y L de lambda usando los datos de B. Y lo que vamos a hacer es buscar este lambda A, MLE, va a ser un argmax L teta de A y lambda B, MLE, que va a ser un argmax L lambda dado los datos de B. Ya. Entonces nos dicen por qué son diferentes desde el punto de vista de la verosimilitud. ¿Por qué serían? Incluso se aceptan respuestas obvias. Primero, porque resuelven distintos problemas de optimización. Aquí estamos ocupando la función L de lambda dado los datos de A, y acá es L de lambda dado los datos de B. Y los datos de A y B podrían ser distintos, o sea, no nos dicen en ninguna parte que van a ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, voy a pasar a la respuesta. Vamos a recordar que el estimador, esto quedó negro, máximo verosímil es el resultado de maximizar las funciones de verosimilitud, eso ya lo habíamos visto. El parámetro θ es el óptimo que maximiza la probabilidad de ocurrencia o verosimilitud de los datos X. O sea, aterrizando esto a nuestro problema con los datos A y B, lambda A va a ser el parámetro que maximiza particularmente L de θ, es decir, la probabilidad de que los datos A ocurran. O sea, mi lambda A me va a ser aquel que va a maximizar la probabilidad de ocurrencia de que solo mis datos A ocurran. En cambio, lambda B va a maximizar la probabilidad de ocurrencia de que los datos B ocurran. ¿Ya? Entonces, por eso son distintos. Porque el lambda A se determina en base a maximizar la probabilidad de ocurrencia de los datos A y el lambda B maximiza la probabilidad de ocurrencia de los datos B.
Es por este motivo que lambda A puede ser distinto y se da que es distinto que lambda B, ya que A y B pueden ser muestras distintas. Y ese es básicamente el fundamento. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Igual es como pesado este comentario, así que si tienen dudas, díganme nomás. Ahí estaba lo que significaba lambda A, lambda B. Ya, si no hay dudas, voy a seguir con el comente 2. Ya, ¿qué dice el comente 2? El método de estimación de por máxima verosimilitud sirve para estimar cualquier parámetro de cualquier distribución, ya que encuentra un máximo en la curva de verosimilitud. ¿Cómo se podría comentar este comente? Valga la redundancia. Yo diría que busca el parámetro θ, entonces no es como cualquier parámetro. Ya, pero ¿cuál sería tu parámetro θ? ¿De dónde viene? Ah, claro, o sea, podría ser cualquier distribución en principio, ¿cierto? Claro, porque recuerda que en el resumen dijimos que nosotros ocupamos EMB para Sí. estimar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, estimar θ de la normal, mu sigma cuadrado. También podemos estimar el sigma de esta misma normal, o también para estimar, no sé, a ver, una binomial. A ver, P de las binomiales. Entonces, en un principio, claro, podríamos aplicar MB para cualquier distribución porque para eso sirve el MB, ¿ya? Pero hay algo que aquí está raro y es que nos dice que encuentra un máximo en la curva de verosimilitud. ¿Eso es cierto? ¿Siempre pasa eso? No, supuestamente teníamos que chequear eso. Exacto, exacto. No siempre la curva de verosimilitud va a ser cóncava. O sea, no siempre se va a dar esta forma bonita. Aquí tenemos L, θ, L, θ, que nosotros vamos a encontrar un máximo aquí. Este sería nuestro EMB. Claro, como que la función L de θ podría llegar a tener cualquier forma. Podría ser algo, no sé, como así, donde es muy difícil encontrar un máximo, o quizás no tiene. Podría ser, no sé, lineal. Entonces, no siempre vamos a poder encontrar un máximo y como justamente decía su compañero, eso es algo que se puede chequear. Entonces leamos lo que dice. Si bien es cierto que la estimación por máximo de verosimilitud puede ser aplicada en múltiples distribuciones, ya que se ocupa para determinar parámetros, es importante recordar que este método considera un problema de optimización, el cual tiene por objetivo maximizar esta función de L de θ, y esto solo va a pasar si es que L de θ es una función cóncava, que es como lo que pasaba acá. ¿Ya? Lo cual se puede verificar calculando su segunda derivada. Ya. ¿Quedaron dudas con esto? Voy a tomar agua mientras tanto. ¿Todo claro? Ya, parece que sí. Siguiente comente. Comente 3. El modelo Lloyd se utiliza porque podemos estimar decisiones discretas, porque no podemos estimar decisiones discretas usando el modelo de regresión lineal. Es por eso que ocupamos Lloyd. ¿Realmente no podemos estimar decisiones discretas con regresión? ¿Se acuerdan por qué eran importantes los modelos de elección discreta? Acuérdense del gráfico que vimos en el resumen. Para mantener el rango exacto. Justamente por eso, Ignacio. Porque, lo voy a dibujar otra vez. Con OLS
pasaba que, claro, si yo tengo un gráfico de 0,1 donde está mi probabilidad de I, y aquí están mis X, voy a tener puntitos por acá y puntitos por acá. Entonces lo que va a hacer OLS es simplemente tirar una línea que no acaba nunca. Y nosotros teníamos problemas en estas partes de acá porque estas partes me decían que había probabilidades mayores de 1 y menores de 0. Era por eso que nosotros lo que hacíamos es pasarnos unos modelos Logit o Probit, porque eso nos aseguraba de que la forma obtenida de los valores predichos, no sé si está bien esto, iba a ser así, ¿cierto? Esa es la gracia de los modelos de elección discreta, Logit o Probit. Ya. Así que el comente es justamente falso, ya que el modelo de regresión lineal permite modelos del tipo I igual a beta traspuesto X con I binaria. Sin embargo, el problema ocurre con que las probabilidades asociadas a los valores que puede tomar I, probabilidades, pueden estar fuera del rango 0,1. Por lo tanto, es conveniente usar modelos de elección discreta como Logit o Probit, ya que permiten que los valores se mantengan en ese rango y no entreguen cualquier cosa que esté muy alejado de eso. ¿Ya? Esto es un comente que se podía responder con el resumen. Ya. Voy a continuar con el último comente, que es el comente 4. Ya. Se estima un modelo Probit para encontrar la probabilidad de que un individuo N escoja usar transporte público durante la pandemia, lo cual va a estar dado con que I sub N es igual a 1 si es que el individuo N escogió transportarse en micro, metro u otro transporte público, versus usar un transporte particular, lo que va a estar dado porque la variable I dependiente se va a hacer 0 si es que el individuo prefiere usar su auto u otra forma de transportarse particularmente. La función de probabilidad estimada tiene la siguiente forma, que va a ser la que está aquí, que va a ser P de esta variable dependiente va a ser igual a un intercepto más menos un coeficiente que es 2,798 por wage, que wage creo que era el salario. Y claro, este modelo nos indica que si aumenta el salario de una persona en una unidad, entonces disminuye en un 2,7% la probabilidad de que utilice el transporte público. ¿Eso es verdad? Es falso. Debería ser la razón de que disminuya. No, la razón de usar el transporte público disminuye un 2,7. La razón de que disminuya. Tú lo estás viendo como lo que vieron con Carla en el auxiliar pasado, que era como algo así. Claro, como eso. Sí, por ahí va. Por ahí va, pero para este comente basta con solo que ustedes, bueno, sea una pregunta, o sea, una respuesta más completa a la que diste tú, pero claro, es lo mismo. Como que esto va a ser falso, ya que el modelo Probit propone el modelo que es de la siguiente forma: es I igual a phi beta transpuesto por X, con phi la función de densidad acumulada de la normal estándar, y la interpretación de este parámetro estaría dada por la siguiente expresión, que es lo que vimos en el resumen también, que era que la derivada de mi función probabilidad dependiente con respecto al salario va a ser esta función phi, que toma todo mi modelo de regresión, por este beta estimado, que va a ser el beta estimado que sale, que es justamente el que está aquí. ¿Ya? Beta wedge. Por ende, la interpretación de los parámetros no es tan directa como ocurre con el modelo MCO. ¿Ya? Porque recuerden que con MCO nosotros teníamos que de I wage era justamente beta wage. Y acá esto no pasa, porque aquí nosotros tenemos al beta wage acompañado de toda esta función de densidad.
Entonces no es tan directo como se hacía antes. Y claro, la interpretación se podría hacer, como dijo el compañero, que con los ratios de probabilidades, ¿ya? Ahí quedaría una respuesta mucho más completa de lo que hay acá. Eso por los comentes. Ya. ¿Y qué dice este problema? Dice, el tiempo de realización en minutos de una determinada tarea dentro de un proceso industrial es una variable aleatoria con función de densidad, que es la que se muestra acá. No la voy a leer porque, ¿para qué? El parámetro θ mayor a 0 es desconocido, ¿ya? Por lo tanto, buscamos estimarlo mediante el método de máxima verosimilitud. Para ello considere una muestra aleatoria simple de tamaño n. Esto significa que podemos considerar que, justo como vimos antes en el resumen, que es una muestra de todos estos x que distribuyen según esta función, que vamos a tener una muestra aleatoria de puros x de tamaño n. Es decir, nuestro último x va a estar en la posición n. Y ahora nos dicen cuál es la función de verosimilitud. Aquí voy a agregar una hoja. Ya. Entonces nos preguntan por la verosimilitud. Y esto es relativamente fácil porque nosotros sabemos la definición de verosimilitud, que va a ser un L de θ dado x, que va a ser igual a nuestra función de densidad conjunta, que va a ser x1, x2, x3, xn, dado este θ. Dense cuenta que acá la función, este f, densidad, ocupa un θ. Por lo tanto, es igual a fx dado θ. Y esa es la función de verosimilitud cuando nosotros damos vuelta lo que está fijo y de lo que está variando, ¿ya? Entonces, nos dicen que son 100 que son independientes. Ya, pero como nos dicen una muestra aleatoria, nosotros podemos asumir que son I y D. O sea que X y independiente XJ. Cuando nos dicen que hay una muestra simple, nosotros podemos asumir ese tipo de cosas y por lo tanto nuestra función de densidad conjunta pasa a ser una apitatoria del fx de i dado θ con i de 1 hasta n, ya que asumimos, más bien viene acá, ¿ya? Y ahora simplemente podemos reemplazar por lo que significa nuestra f, nuestra función de densidad, que va a ser x de i partido en θ cuadrado por la exponencial de menos x de i tan θ. ¿Ya? Simplemente reemplacé el f que había acá arriba. ¿Ya? Esa es la verosimilitud. Ya. ¿Una duda con eso? Es muy simple, simplemente reemplazar. Ahora, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos dice: obtenga una expresión para la función de log verosimilitud en base a la expresión obtenida en A. Ya. ¿Qué era la log verosimilitud? Era simplemente aplicar un logaritmo a lo que teníamos antes. Entonces, log verosimilitud va a ser, vamos a denotar con este L como manuscrito, que va a ser θ x, va a ser el logaritmo natural del L de θ dado x de arriba. Por lo tanto, reemplazando, vamos a tener que, por simplicidad voy a ocupar el f, todavía no voy a trabajar con esta expresión de acá ya, y n
de la pitatoria, ni igual a 1, f de x de y de teta. Entonces nosotros sabemos que el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. 1 logaritmo de f de x de y teta. Ya. Entonces ahora podemos reemplazar. Esto era x de y tiene teta cuadrado e menos x de y teta. A eso. Y ahora volvemos a aplicar propiedades del logaritmo porque nosotros sabemos que, nuevamente, el logaritmo de la multiplicación lo podemos separar en la suma, n. Aquí vamos a sacar un paréntesis grande porque vamos a sumar todo lo que está aquí dentro, que va a ser in xy cuadrado más in xy tiene teta. Todo esto está dentro de la sumatoria. Seguimos desarrollando. Si se perdieron alguna parte me paran nomás. Sabemos que el logaritmo de la división es, se puede separar una resta, xy menos in cuadrado más, y aquí sabemos que el logaritmo de la exponencial es simplemente lo que está aquí arribita, entonces se desaparece el logaritmo y la exponencial y me queda xy partido en teta. Ya. Aquí llegamos. ¿Podemos seguir desarrollando? Creo que no sé si valga tanto la pena. Creo que no. Ya. Así queda nuestra log-verosimilitud. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda, o sea, ¿podrías explicar de nuevo, cómo repasar como el log Sí. verosimilitud, por favor? Si quieres recapitulo todo lo que he hecho. Ya. Primero me estaban pidiendo la verosimilitud. La verosimilitud de nuestro problema era simplemente tomar la función de densidad conjunta, asumir que nuestra muestra aleatoria tenía x, y que eran independientes de cualquier xj que fuera y distinto de j, por lo tanto nos quedaba la pitatoria de las funciones de densidad, y después lo que hacíamos era reemplazar por lo que significaba esta densidad en lo que estaba aquí, esto mismo. Ya. Luego, la log-verosimilitud era a esto que está acá, aplicarle el logaritmo. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hice. Y, bueno, quizás con esto se perdieron un poco. Es que acá no ocupé directamente como esta expresión de aquí, sino que ocupé como un f genérico. Pero eso fue simplemente para comodidad, solo para hacer como esta, que la pitatoria pasa a una sumatoria, solo por eso. Y luego que yo tenía la sumatoria de los logaritmos del f de x de teta, yo lo reemplacé. Aquí está lo que significa el fx de teta. Y después lo que hice fue aplicar propiedades del logaritmo, que es que el, a ver, no, que es que log de AB es igual a log de A más log de B. Eso fue lo que hice acá. Y después apliqué otra propiedad que es log de A partido en B es igual log de A menos log de B. Eso es lo que hice acá, como en esta primera parte. Y lo que pasó acá es que hay otra propiedad, que es que si yo tengo un logaritmo natural de e elevado a a, esto va a ser igual a a.
así pasé de esto que tenía aquí a esto que tenía acá. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. De nada. Porque quedó súper desordenado, lo siento. Ya. Entonces, como ya tenemos nuestra verosimilitud, log-verosimilitud, perdón, podemos pasar a lo siguiente, que vamos a ver qué es. 3. Vamos a ver qué hay en 3. En 3 nos dice, demuestre que el estimador máximo verosímil viene dado por este teta mb, que va a ser el promedio partido en 2. Entonces, vamos a derivar e igualar a 0, ¿cierto? Ese era el paso siguiente para poder estimar por máxima verosimilitud. Ya, entonces lo que vamos a hacer es max de la log verosimilitud. Esto va a ser igual a maximizar este corchito que hay arriba, igual 1 hasta n de xi menos in de teta cuadrado menos xi partido en teta. Ya. Entonces, y todo esto es con respecto a teta, porque ese es el parámetro que nosotros queremos encontrar. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es aplicar una condición de primer orden, que va a ser derivar este log verosimilitud con respecto a teta igualar a 0. ¿Ya? Reemplazamos y va a ser teta, todo lo que está acá, igual 1 n in de xi menos in de teta cuadrado menos xi de teta, y esto es igual a 0. Ya. Ahora, nosotros podemos pasar la derivada para acá, y para acá, y para acá. Podemos distribuirla, ¿cierto? Por lo tanto, lo que va a quedar es, ya, yo meto la derivada de la sumatoria, como habíamos dicho, y ahora la derivada de, mejor lo voy a hacer paso a paso para que se entienda. xi con respecto a teta menos la derivada de in teta cuadrado con respecto a teta menos derivada respecto a teta xi partido teta. Bien, todo esto igual a 0. Bien, entonces simplemente derivamos, esto va a ser 0 porque no depende de teta. Lo que está aquí va a ser 1 partido en teta cuadrado, porque ese es el logaritmo, o sea, la derivada del logaritmo. Luego nos va a salir un 2 y un teta. Y aquí lo que va a pasar es que me va a salir, yo el xi lo trato como constante porque estoy derivando con respecto a teta. Aquí me va a salir un menos 1 y este va a quedar menos 2, igual a 0. ¿Ya? Ahí yo derivé. Ahora voy a reordenar convenientemente. Igual a 1. Y aquí puedo matar uno de los tetas que hay arriba. 2 teta cuadrado. Y aquí se me hace positivo porque tengo menos 1. xi cuadrado. Todo esto igual a 0. Y acá me equivoqué. Es en teta. Y ahora vamos a distribuir la suma. Recuerden que todo esto está en un paréntesis grande. Ya, como esto no depende de i, ni de ningún x, esto va a ser 2n partido en teta más 1 partido en teta cuadrado xi por la suma de xi. 1n.
0. Bien. Ahora puedo pasar esto para el otro lado. Dos n partido en teta. Puedo matar un teta. Y aquí yo paso el teta para acá. X y n igual a 1. Partido en n. Todo esto por un medio. Voy a seguir acá, porque eso no me falta concluir, que el teta MLE va a ser igual a, esto es un promedio partido en 2, que es justamente lo que me proponían en el enunciado que demostrara. Esto. Ya. ¿Todo bien con eso? ¿Alguna duda? Como mucha matemática esto. Ya. Ya, pero quiero que se queden que en este paso de cuando nosotros ya tenemos la log verosimilitud, lo único que tenemos es maximizar, lo cual podemos hacer con una condición de primer orden si es que solo estimamos un parámetro, que en este caso es teta. Quédense con esto porque lo demás es pura álgebra. ¿Ya? Quédense con el paso a paso del EMB. Ya. Pero ¿Sí? aquí no es necesario como hacer la segunda derivada, ¿cierto? Ah, buen punto. Buen punto. La verdad es que, claro, claro, sería necesario hacer la segunda derivada. De hecho, se los podría dejar como ejercicio. Pero, Porque o por sea, tiempo, el enunciado solo te pedía cómo llegar hasta esto, po. tipo, sí, No es que, verificar como si era un máximo. claro, Entonces, claro. De hecho, muchos lo dejaron ahí y estaba correcto, porque solo tenían que aplicar el proceso de estimar por máxima verosimilitud, que era resolver el problema de optimización, pero cierto, tienes un buen punto que efectivamente sería mucho más correcto si es que nosotros demostráramos que este fuera un máximo, ¿ya? De hecho, me acuerdo que en el examen algunos lo hicieron, pero como no eran el requisito, no se consideró. Si ustedes quisieran complementar esta respuesta y hacerla realmente correcta, deberían sacar la segunda derivada. Así que es muy buena pregunta. Ya. Ahora viene una parte que yo la considero difícil. Fue como lo más difícil, pero en realidad a muchos les fue bien, como en esta parte, que era estimar la máxima verosimilitud de la esperanza de X, considerando que el X distribuye según la función de densidad que vimos antes. ¿Ya? Y para obtener el resultado, podría servirle aplicar la integración por parte. ¿Ya? Este por tiempo no lo vamos a hacer. Y el gente yo creo que ya les dice algo sobre cómo abordar este problema. Ustedes, como indicación, por si lo quieren hacer después, van a tener que aplicar la integral de esto, que es de 0 a infinito, del f de x por x. Esta es la definición de esperanza, ¿ya? No lo voy a hacer ahora por el tiempo, de hecho ya estoy pasada y quería preguntarles, es que hay un problema que es de R, que es aplicar modelos de elección discreta. ¿Quieren que lo siga haciendo o les subo un video después explicándoles? No sé si tienen tiempo ahora para que siga o les acomoda ¿Qué ver. tan largo es? No mucho realmente, igual puedo ir rápido. Yo diría que yo ahora sí digo que cuando quede grabado. démosle, Démosle. Ya. Voy a intentar ser lo más concisa posible porque en realidad igual creo que puedo hacerlo porque no es tanto realmente. Eso sí, voy a dejar de compartir acá y me voy a pasar al computador. Sigo grabando, ¿cierto? sí, sigue grabando. Sí que sí. Ya. Entonces voy a compartir.
Me dicen si se ve, por favor. Ya, esta es la tercera pregunta, que como les había dicho es de R, y dice así: una cadena de supermercados dispone de un panel de clientes que registran rutinariamente sus compras en la tienda. En lo que sigue, estudiaremos el comportamiento de compra en la categoría de ketchup, donde hay debería decir tres, hay tres marcas principales: Heinz, Kroger y Hunt. El panel posee información del comportamiento de 447 hogares que realizan 4.887 compras durante 138 semanas. Eso es solo descripción del dataset. Más específicamente, el panel describe para cada ocasión la marca elegida, los precios, actividad promocional de cada una de las marcas e información demográfica de los panelistas. ¿Ya? Entonces aquí, como siempre, vamos a limpiar nuestro entorno de trabajo si es que estamos trabajando en el estudio o en otro IDE. Cargamos la librería necesaria y aquí podemos ver nuestros datos. Aquí tenemos un ID, aquí también está la descripción, que va a ser el ID de la familia que va a comprar, en qué semana va a comprar y qué marca escoge entre Heinz, Hunt y Kroger. ¿Ya? Hunt. Vamos a tener las características del tamaño del ketchup que eligieron. También el precio de Heinz, el precio de Hunt en esa semana, no sé cómo se dice Hunt, y el precio de Kroger. También vamos a tener una variable que es ADB1, que significa, lo que dice que está acá, que es la medida de actividad promocional de la marca 1 en la semana de observación. O sea, ¿qué tanta promoción le hicieron a la marca 1 durante esa semana? ¿Ya? Y lo mismo para ADB2, que es cuánta actividad promocional, cuántas promociones hicieron a la marca 2 durante la semana, y lo mismo para la marca 3. El DISP1 significa la medida de exhibición promocional en góndola de la marca 1 en la semana de observación. Es decir, es como cuántas veces lo pusieron en góndola durante esa semana. Lo mismo para la marca 2, la marca 3. Tenemos también la edad del cliente que fue a comprar, sus ingresos y el tamaño del hogar, es decir, con cuántas personas vive el cliente. Ya, aquí es como se ven los datos, para que lo vean, se vayan familiarizando con ellos. No es muy necesario saber cómo, a priori, no sé en qué unidad está el ingreso, porque en realidad solo vamos a querer aplicar los modelos y ver cómo afectan las probabilidades de cada una de estas variables explicativas, ¿ya? Ya. La parte 1 que nos dice: formula un modelo de elección discreta que permita obtener la probabilidad de que una persona elija la marca, aquí debería ser Kroger, lo voy a cambiar, bajo los atributos disponibles de los datos. Pero aunque fuera Heinz, solo aquí cambia Heinz, pero en este caso va a ser Kroger. Ya. Este modelo va a ser la probabilidad de que el cliente elija la marca Kroger va a ser igual a una función de el modelo que nosotros conocemos, que es beta traspuesto X, es decir, nuestros parámetros por las variables explicativas, que en este caso incluso podríamos ponerlas todas, por eso sí hay como un punto suspensivo. ¿Ya? Como les dije, y Kroger representa así la persona que eligió Kroger, y Kroger 0 representa así, optó por una marca distinta como Heinz o Hunt. Ya. F es una función de probabilidad que toma estos beta t de x y retorna la probabilidad asociada a un cliente por la marca Kroger. Recuerden que en el logit esto era como unas formas de exponenciales, y en el probit esto era simplemente una función de densidad de normal estándar. Exprese las probabilidades de acuerdo a los modelos logit y probit. Es justamente lo que estaba explicando antes, de que en logit este f va a ser una fracción de una exponencial por el beta traspuesto x partido 1 más lo mismo que está arriba. En Kroger esto, aquí debería ser 0, uy, perdón, tuve muchas fallas, pero aquí es 0. Sería 1 menos lo que está arriba, ya que estamos tratando el caso contrario, y nos quedaría 1 partido el denominador, que era lo mismo que estaba arriba. En probit, aquí nosotros vamos a tener que la probabilidad de escoger la marca Kroger va a ser la función de normal estándar que toma como input este beta traspuesto x, y
Caso contrario, va a ser simplemente 1 menos lo que habíamos puesto arriba. ¿Ya? Eso para las probabilidades, simplemente aplicar la definición del modelo Logit y Probit. Ahora, implementa el modelo Logit y el modelo Probit en R y luego interprete los coeficientes obtenidos y mencione si existen diferencias. Espera un poco. Voy a tomar agua. Ya. Primero, generamos una columna que indica si la marca escogida fue Kroger, porque nosotros vamos a querer trabajar con variables binarias, es decir, cuando nuestro I, vamos a hacer un ketchup y una nueva columna I, que va, si la marca escogida es 3, va a ser 1, y si no, no. Esto quiere decir, justamente como habíamos definido I sub Kroger, que si el cliente escoge Kroger, va a ser 1, y si no lo escoge, si escoge Heinz o Hutz, va a ser 0. Y de paso nosotros, para tener como una aproximación más o menos de lo que estamos haciendo, la proporción de personas que hemos comprado Kroger va a ser el promedio de estos I, de esta nueva variable I, por 100. Lo cual resulta que el 73,05% de la población realmente escogió Kroger, que es un porcentaje bien alto, si se dan cuenta. Y ahora ejecutamos el logit. El logit lo vamos a ejecutar con una función que se llama glm. El ortotipeo otra vez, lo siento. Y aquí vamos a colocar como input el modelo que teníamos antes, que es el I dependiendo de todas las variables explicativas que hay en la base de datos, la data, ketchup, obviamente, y aquí en family vamos a especificar que la elección es binomial y que vamos a querer un modelo tipo logit. Vemos los resultados y nos arroja lo siguiente. ¿Ya? Esto es simplemente correrlo, todavía no analizamos resultados. Implementamos el modelo Probit con la misma función, pero cambiando el tipo de modelo. Aquí es lo mismo, también glm, mismo modelo, mismos datos, pero acá nosotros vamos a especificar Probit. También nos arroja resultados, y como nos decían ahora que tenemos que interpretar estos coeficientes, como todas las variables dependientes son continuas, o sea, tenemos variable de peso, precio, el número de integrantes en la casa, las medidas de promoción, el precio. La interpretación de la variación marginal está dada por la siguiente expresión, independiente si es logit o probit, esto siempre es lo mismo para modelo de elección discreta. Vamos a tener esta función de densidad de probabilidad que va a cambiar dependiendo si es probit o logit. Como les dije, en probit va a ser una normal estándar, en logit va a ser el tema de las exponenciales por ese beta estimado. Por lo tanto, si el signo de coeficiente es positivo, significa un aumento en la probabilidad de la elección de la marca Kroger, de la misma manera que si el signo del coeficiente es negativo, implica una disminución en la probabilidad de la marca. Entonces, vean, ustedes se van a dar cuenta después cuando vean los resultados que realmente son muy parecidos a logit y probit, ¿ya? Entonces basta con que interpretemos uno de ellos para saber cómo nos va con las probabilidades. Primero, tenemos que el peso de partida no es significativo, por lo tanto no podemos asegurar que realmente hay diferencias entre las elecciones dadas por el peso, o el tamaño más bien. Tenemos que si existe un aumento en el precio de la marca Heinz, la probabilidad de comprar marca Kroger aumenta también, ¿ya? Eso es lo que nos dice el coeficiente, no podemos saberlo como numéricamente cuánto aumenta, pero sí que si el precio de Heinz sube, la probabilidad de comprar Kroger aumenta. Eso tiene mucho sentido porque en general uno va a querer comprar la marca que esté más barata y que me convenga más, ¿cierto? Lo mismo con la marca Hutz. Si su precio sube, se va a dar que la probabilidad de comprar Kroger también va a subir. Pero ¿qué pasa con Kroger? Si nosotros aumentamos el precio de Kroger, la gente ya no va a querer comprar Kroger, va a ser menos probable que lo compre, ¿cierto? Por eso el signo negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa con ADB1? Que era como cuánta promoción le hacían a la marca Heinz. Si le hacen mucha promoción, esto va a disminuir la probabilidad de comprar Kroger, ya que me están facilitando, me están incentivando a que compre más Heinz, ¿ya? De la misma forma, lo mismo pasa con la otra marca, ¿ya? Pero si yo le hago más promoción a Kroger, claramente esto va a tener un signo positivo, ya que voy a preferir comprar Kroger, me están incentivando a que compre esa marca.
¿Ya? Dis1, lo mismo, el mismo razonamiento que con el ADB, porque esto significa cuánto lo pusieron en góndola. Si ponen mucho en góndola la marca Heinz, es menos probable que yo compre Kroger, porque me voy a estar fijando más en la marca Heinz. Me están bombardeando más con sus promociones y su presencia en el supermercado. Pero si es Kroger, si es la marca Kroger, claro, si me ponen más la marca Kroger en góndola y enfrente, puede que las personas se vean más incentivadas a comprarla. Y acá hay un parámetro demográfico que representa cuántas personas hay en la casa. Esto quiere decir que mientras más personas hay en la casa, menos incentivados o menos probabilidades hay de comprar la marca Kroger. Eso a grandes rasgos es la interpretación y luego pueden hablar de la significancia claramente, pero generalmente ustedes pueden interpretar modelos computacionales por el signo, ya que, como bien aparece acá, hay una forma funcional dentro de la interpretación y por lo mismo es difícil como interpretar numéricamente, no es directo, hay que hacer como alguna transformación similar a lo que hicieron con Carl en el auxiliar pasado, ¿ya? Así que eso en cuanto a estimación de modelos. ¿Les quedó alguna duda? Fui muy rápido acá por el tiempo. Algo que no haya quedado muy claro. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Genial. Ya, entonces voy a dejar de grabar.